Mi padre gritó, «Eres el hijo más egoísta». Me fui, pero tras ignorarme en el hospital, mi abogada les mostró quién era el egoísta realmente. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El regusto metálico del antiséptico flotaba pesado en el aire, era un olor austero, estéril, que poco hacía por enmascarar el aroma cobrizo de mi propia sangre. Cada respiración era una victoria superficial, cada latido de mi corazón un doloroso recordatorio de que estaba, técnicamente, vivo. Yacía bajo el duro resplandor fluorescente de un cubículo de la sala de emergencias, con la pierna izquierda elevada y palpitando como un tambor de agonía. Médicos y enfermeras habían ido y venido, sus rostros amables pero clínicos, sus preguntas precisas. Me habían estabilizado, evaluado el daño, y me habían dejado solo con mis pensamientos y el pitido bajo, persistente, de los monitores junto a mi cama. Fue entonces cuando comenzó el verdadero dolor. Busqué a tientas mi teléfono en la mesita junto a mí. La pantalla estaba rota, una telaraña irradiaba desde el centro, reflejando la fractura que sospechaba que florecía en algún lugar dentro de mi pierna. Mis dedos, temblorosos por el shock y algo más que aún no podía nombrar, navegaron hasta el contacto de mis padres. Mis padres. Mis contactos de emergencia. Las personas que se suponía debían estar allí. La primera llamada fue al buzón de voz. La segunda, también. Al tercer intento, mi madre finalmente respondió, su voz tensa por la irritación. Alex, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hora es? Y tu hermano está teniendo una crisis total. Estamos tratando de lidiar con eso. Una ola de frío me recorrió, más fría que la delgada manta del hospital. Mamá, susurré con mi voz, yo, estoy en urgencias. Hubo un accidente. Un instante de silencio, luego un suspiro cargado de impaciencia. ¿Un accidente? ¿Estás bien? No te estás muriendo, ¿verdad? Porque Mark acaba de recibir una multa de tráfico. ¿Puedes creerlo? Una multa de tráfico. Y está absolutamente desesperado. Necesita dinero inmediatamente para pagar la multa, o le van a confiscar el coche. Está prácticamente llorando. La voz de mi padre, un murmullo grave de fastidio, llegó desde el fondo. ¿Es Alex? Dile que deje de hacer tanto escándalo. Mark nos necesita ahora mismo. ¿Por qué llama, presa del pánico? Pánico. Sentí que el pecho se me oprimía, como si alguien me hubiera envuelto los pulmones con alambre de púas. Estaba tumbado en una sala de emergencias, maltrecho y solo, y ellos lo estaban descartando como un escándalo porque mi hermano de 30 años estaba molesto por una multa de aparcamiento. O quizás era una infracción de tráfico. No importaba, era trivial. Mamá, papá, yo, o podría tener una pierna rota. Me están haciendo pruebas, intenté de nuevo, las palabras atascándose en mi garganta. Oh, Alex, no seas tan dramático, dijo mi madre, su voz suavizándose lo suficiente como para sonar condescendiente. Eres fuerte. Estarás bien. Mark necesita que nos concentremos ahora mismo. Es muy sensible con cosas como esta. ¿Por qué llamas presa del pánico? No te estás muriendo. No llames presa del pánico. Mark necesita dinero urgentemente para pagar la multa. La línea se cortó. Ella me colgó. El teléfono cayó de mis dedos temblorosos sobre el delgado colchón. El frío metal de las barandillas de la cama del hospital se sentía afilado contra mi piel. Miré fijamente las estériles baldosas del techo, la luz fluorescente zumbando sobre mi cabeza, un sonido que parecía ensordecedor en el repentino silencio. Después de sus palabras, no te estás muriendo. No llames presa del pánico. Mark necesita dinero urgentemente para pagar la multa, esas palabras se repetían en mi mente, una cruel y retorcida canción de cuna. No se trataba solo del accidente. No se trataba solo de la llamada telefónica. Se trataba de todo, una vida entera comprimida en un brutal momento de claridad. Al crecer, siempre fui el responsable. Mark era el sensible, el que necesitaba ayuda extra, paciencia extra, todo extra. Si yo sacaba una A,
se esperaba. Si Mark sacaba una C, se celebraba como haciendo su mejor esfuerzo. Si yo quería algo, ahorraba para ello. Si Mark quería algo, hacía una rabieta o ponía cara triste, y de alguna manera el dinero aparecía, a menudo de los ahorros de mis padres, ahorros a los que sabía que había contribuido indirectamente desde que empecé a trabajar a tiempo parcial a los 16 años. Cuando fui a la universidad, tuve 2 trabajos para pagar los libros y los gastos de manutención, pidiendo préstamos mínimos, decidido a no ser una carga para mis padres. Mark fue a una universidad estatal más cerca de casa, y ellos pagaron la mayor parte de la factura, quejándose todo el tiempo del costo, pero de alguna manera encontrando dinero extra para su vida social. Cuando se graduó, me presionaron para que lo ayudara a encontrar un trabajo, aunque yo apenas comenzaba mi propia carrera. Él te admira, Alex. Eres su hermano mayor. Necesita tu guía. La guía se convirtió rápidamente en apoyo financiero, unos cientos aquí para el alquiler, 1000 allá para la reparación de un coche, pagar una factura de tarjeta de crédito que él olvidó. Siempre se presentaba como temporal, solo hasta que se recuperara, pero los pies nunca terminaban de aterrizar. Conseguía un trabajo, lo perdía, necesitaba más ayuda. Mis padres suspiraban, se retorcían las manos, y luego me llamaban. Alex, Mark está realmente luchando. Está hablando de volver a casa. ¿Podrías ayudarlo? ¿Solo esta vez? Significaría el mundo para nosotros. No era solo Mark. Mis padres desarrollaron el costoso hábito de necesitar ayuda, una reparación del techo que no podían pagar, una factura médica, un reemplazo de coche. Yo enviaba el dinero. Se sentía como una forma retorcida de diezmo, mi dinero ganado con tanto esfuerzo enviado a casa porque la familia ayuda a la familia. Lo justificaba. Eran mis padres, me criaron. Mark era mi hermano, solo estaba pasando por una fase. Me convencí de que esto era amor, esto era familia. Si daba lo suficiente, ayudaba lo suficiente, era lo suficientemente responsable, finalmente me mirarían con el mismo orgullo natural que sentían por Mark, incluso cuando él estaba fracasando. Ese era mi punto ciego. Mi profunda y dolorosa necesidad de su aprobación incondicional, del tipo de afecto fácil que prodigaban a Mark, me mantenía atado a esta dinámica agotadora. Pensaba que mis sacrificios estaban construyendo puentes, pero solo estaban reforzando las cadenas. Hubo momentos de duda, por supuesto, como la vez que visité casa y no había ni una sola foto mía expuesta de forma prominente, mientras que las fotos enmarcadas de Mark cubrían la repisa de la chimenea y las paredes, incluso fotos antiguas de deportes de secundaria en los que apenas participó. O las vacaciones, donde las conversaciones giraban enteramente en torno al último drama menor o éxito de Mark, mientras que mis logros se encontraban con un breve asentimiento y un rápido cambio de tema. Sentía que era un empleado, un recurso confiable, pero no un miembro querido de la familia de la misma manera que Mark. Pero reprimía esos sentimientos. Te quieren a su manera, me decía a mí mismo. Simplemente se preocupan más por Mark porque es el sensible. Tumbado allí, en la sala, con la luz zumbante, el olor antiséptico, el dolor punzante en mi pierna, y sus voces resonando, ¿no te estás muriendo? Mark necesita dinero urgentemente, todo encajó. No había una manera propia de amar. Solo existía esto. Esta era la máxima expresión de donde me encontraba yo en su mundo, en algún lugar por debajo de la multa de tráfico de Mark, en algún lugar por debajo de su inconveniencia. El anhelo por su amor no solo murió, fue brutalmente asesinado por su indiferencia en mi momento de mayor necesidad. Este era mi fondo, solo, herido, y finalmente viendo la verdad sin el borroso filtro de la esperanza. Y en ese momento, el dolor en mi pecho, el que no estaba relacionado con el accidente, dio paso a algo más, algo frío y duro, resolución. Ya no sería el recurso confiable. Ya no sería el plan B. Ya no sería el cajero automático. Querían priorizar la crisis fugaz y fabricada de Mark sobre la mía, que era real. Bien. Podían tener eso. Pero perderían todo lo demás. Alcancé mi teléfono de nuevo, mi mano más firme esta vez. La pantalla rota se iluminó, mostrando su llamada rechazada. La ignoré. Abrí mis contactos y pasé de largo a mamá y papá. Fui a la de, señora Emily Dawson, mi abogada. Llamar a la señora Dawson desde la sala de emergencias se sintió surrealista.
Mi voz era débil, rasposa por el dolor y la emoción cruda que acababa de atravesarme. Señora Dawson, dije, tratando de mantener la compostura, soy Alex. Lamento llamar tan tarde, pero estoy en urgencias. Ella estaba tranquila, profesional. Alex, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Le expliqué brevemente el accidente, luego fui al grano, las palabras saliendo a borbotones, teñidas de amargura. Llamé a mis padres para avisarles. Ellos me dijeron que estaba haciendo un escándalo, que mi hermano tuvo una crisis por una multa de tráfico, y que estaban ocupados ayudándolo. Dijeron que no me estaba muriendo y que no debía llamar presa del pánico, y me colgaron. Silencio de su parte por un momento, un tipo de silencio diferente al despectivo de mi madre. Este se sentía pesado, atento. Entiendo, dijo la señora Dawson suavemente. Alex, eso es, lamento mucho que estés pasando por esto, especialmente ahora. He terminado, señora Dawson, dije, las palabras firmes a pesar de mi dolor. Absolutamente terminado. Quiero cortarles el grifo. Todo. El dinero que envío, todo. Y necesito saber qué puedo hacer legalmente para asegurarme de que nunca puedan volver a hacer esto, para protegerme de ellos, de todo esto. Le expliqué rápidamente el historial de apoyo financiero, las constantes demandas, el favoritismo. La señora Dawson escuchó pacientemente. Basándome en lo que me estás diciendo, Alex, esto suena como un claro patrón de explotación emocional y financiera, dijo ella. Si bien romper los lazos personales es una elección, ciertamente podemos tomar medidas legales para formalizar los límites financieros y proteger tus activos y tu futuro. Podemos revocar cualquier poder notarial, cambiar los beneficiarios de las cuentas, asegurarnos de que no figuren de ninguna manera que les dé control o acceso si algo te sucediera. Será complicado. No reaccionarán bien. Ya no me importa cómo reaccionen, dije, y lo decía en serio. La herida abierta de su negligencia en urgencias había cauterizado la última parte de mí que se preocupaba por su aprobación o su imagen pública. ¿Qué necesito hacer? Puedo ir al hospital, dijo sin dudar. Podemos redactar y firmar algunos documentos iniciales. Protejámoste, Alex. Mientras esperaba a la señora Dawson, una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Era amable, su sonrisa genuina. Me acomodó la manta, me rellenó el agua. Simples actos de cuidado de una extraña se sintieron más significativos en ese momento que años de amor condicional de mis padres. También vi aparecer un mensaje de texto de mi amiga Sara: oye Alex, acabo de escuchar que tuviste un accidente. Muy preocupada. Avísame si necesitas algo, lo que sea. Te envío pensamientos de curación. Un pequeño e inesperado calor se extendió por mi pecho. Sara conocía algunos de mis problemas familiares, pero siempre había minimizado la gravedad, protegiéndolos incluso de mis amigos. Su simple mensaje, centrado enteramente en mi bienestar, contrastaba crudamente con la llamada de mis padres. Era un salvavidas. Me recordó que existía una conexión genuina fuera de ese círculo tóxico. La señora Dawson llegó aproximadamente una hora después. Era discreta, vestida con un traje profesional, llevando un delgado maletín. Verla entrar en el cubículo estéril se sintió como la llegada de refuerzos, como si la ayuda finalmente hubiera llegado. Se sentó junto a mi cama, tranquila y concentrada. Había traído documentos iniciales basados en nuestra llamada. Explicó cada uno cuidadosamente, la revocación de un poder notarial general que tontamente le había dado a mi madre años atrás por si acaso, cambios en los beneficiarios de una pequeña póliza de seguro de vida, revisiones a un borrador básico de testamento que había hecho, pasos simples y lógicos para eliminar su acceso legal y sus reclamos. Mientras firmaba cada página, con las manos firmes a pesar del dolor en mi pierna, un tipo diferente de dolor emergió: el duelo. Esto no era solo firmar papeles, era firmar el decreto de divorcio de mi familia, el certificado de defunción de la esperanza a la que me había aferrado durante 3 décadas. Cada firma era un martillazo a la fachada desmoronada de la familia ayuda a la familia. Pero debajo del duelo había una creciente sensación de empoderamiento. Estaba reclamando el control. Me estaba poniendo a mí primero, quizás por primera vez en mi vida. Alex, dijo la señora Dawson, haciendo una pausa mientras yo firmaba un formulario, mencionaste que los has estado apoyando financieramente durante años.
¿Tienes registros de esto? Sí, dije, mi voz más fuerte. Comencé a llevar un registro hace unos 6 meses, después de que Mark necesitara otro pago de emergencia, por una deuda que ni siquiera sabía que tenía. Algo simplemente se sentía mal. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero comencé a guardar extractos bancarios, copiar correos electrónicos donde pedían dinero, incluso comencé a presionar, grabar, a veces cuando llamaban haciendo demandas o tratando de hacerme sentir culpable. Un instinto de supervivencia, supongo. Ese fue el giro silencioso. La documentación no fue un acto repentino de venganza, fue una lenta y creciente comprensión, con el tiempo, de que la dinámica era insalubre, junto con una profunda necesidad de validar mi propia confusa realidad. Seguían diciendo que yo estaba imaginando cosas, que no estaba ayudando tanto, que ellos hicieron tanto por mí. Parte de mí comenzó a documentar para demostrármelo a mí mismo, para detener la luz de gas desde dentro de mi propia cabeza. Los ojos de la señora Dawson registraron un destello de sorpresa, luego aprobación. Eso es excelente, Alex. Esa documentación será crucial si deciden impugnar algo, más probablemente, tratar de dañar tu reputación. Proporciona evidencia concreta de la magnitud de la dependencia financiera y tus esfuerzos. Le di los códigos de acceso para la banca en línea y la dirigí hacia el almacenamiento en la nube donde había guardado los documentos. Comenzó a compilar cifras rápidamente en su computadora portátil. El número creciente en la pantalla, la cantidad total de dinero que efectivamente había regalado, era asombroso. No eran solo unos pocos miles aquí y allá, a lo largo de los años, sumaba una pequeña fortuna, un pago inicial para una casa, mi propio sólido colchón financiero. En cambio, había sostenido la irresponsabilidad de Mark y el estilo de vida y las demandas de mis padres. Mientras la señora Dawson trabajaba, mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de texto de Mark. Escuché que estás en el hospital. Espero que no estés fingiendo para llamar la atención, jajaja. Mis padres dijeron que es solo un esguince. De todos modos, ¿te dijo mamá que necesito ese dinero para la multa? Es algo urgente. La sangre se me heló, luego hirvió de indignación. Ni una palabra sobre mi bienestar, solo una continuación de la misma narrativa egocéntrica. Solidificó mi resolución. Esto no era familia, esto era una transacción comercial a la que creían tener derecho. La señora Dawson terminó con el papeleo inicial. Muy bien, Alex, esto está firmado e iniciado. Yo me encargaré de todo desde aquí. Notificaré formalmente a tus padres los cambios. Dadas las circunstancias, anticipo que su reacción será significativa. Es probable que estén en camino hacia aquí ahora, ¿verdad? Asentí, un nudo de terror apretándose en mi estómago a pesar de mi resolución. Probablemente, después de que el hospital también los llamara. Bien, dijo ella, con tono tranquilo. Déjalos venir. Estamos preparados. Esperamos. La habitación estéril se sentía cargada de anticipación. El silencioso zumbido de las máquinas, los sonidos distantes de urgencias, eran el telón de fondo de una batalla a punto de comenzar, no con puños, sino con verdad y consecuencias. Mi pierna palpitaba, un ancla física que me aferraba a la realidad de mi situación. Mi corazón latía con fuerza, ya no por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Miré la pila de papeles firmados, la evidencia que la señora Dawson estaba compilando. Ya no era el niño indefenso esperando aprobación. Era un hombre con límites, firme en la verdad. La puerta de mi cubículo se abrió de golpe, y mis padres entraron. Su entrada fue una actuación cuidadosamente orquestada, con sonrisas pegadas en sus rostros para el beneficio de cualquier personal que pasara. Un apresurado, casi teatral, «Oh, Alex, cariño. Vinimos corriendo tan pronto como pudimos escapar». La voz de mi madre estaba un poco demasiado aguda. Mi padre parecía impaciente, mirando su reloj. Se acercaron a la cama, pero sus ojos se posaron primero en la señora Dawson. Sus sonrisas vacilaron, reemplazadas por la sospecha. «¿Quién es esta?», exigió mi padre, su voz perdiendo instantáneamente su calidez fingida. «Buenas noches», dijo la señora Dawson con calma, levantándose de su silla. «Soy Emily Dawson, la abogada de Alex». Las máscaras cayeron por completo. El rostro de mi madre palideció, luego se sonrojó.
La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Abogada? ¿Qué es esto, Alex? ¿Qué está pasando? ¿Nos estás demandando? No, mamá, papá, dije, mi voz clara y firme, sorprendiéndome a mí mismo. No los estoy demandando. Los miré a los ojos. Me estoy protegiendo de ustedes. Mi madre dejó escapar un pequeño grito ahogado, agarrándose el pecho dramáticamente. ¿Protegiéndote? ¿De nosotros? ¿De tus propios padres? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, repetí, un filo amargo deslizándose en mi voz. ¿Así es como lo llaman? ¿Ignorar mis llamadas desde la sala de emergencias porque Mark estaba teniendo una crisis por una multa de tráfico? ¿Decirme que no entrara en pánico porque no me estaba muriendo? ¿Es esa la suma total de lo que creen que es su obligación? Sus ojos se desviaron, incapaces de encontrar los míos. Solo estábamos preocupados por Mark. Estaba muy molesto, farfulló mi madre, recurriendo instantáneamente a la racionalización. Y el hospital nos llamó de todos modos. Sabíamos que estabas bien. Bien, casi me río, un sonido seco y sin humor que me dolió en las costillas. Estoy aquí tirado con una posible pierna rota, drogado con analgésicos, solo, porque mi familia estaba demasiado ocupada mimando a un hombre adulto por una multa de aparcamiento. No me digan que estaba bien. Estás haciendo una montaña de un grano de arena, Alex, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Estás siendo demasiado dramático. Íbamos a venir tan pronto como pudiéramos. Mark nos necesitaba, su frase característica, justificando las necesidades de Mark por encima de todo lo demás. Necesitaba dinero, lo corregí, la verdad al descubierto. Necesitaba dinero para una multa. Eso era más importante que tu hijo estuviera en urgencias. Igual que el dinero siempre ha sido más importante. Mi dinero. La señora Dawson dio un paso adelante, sosteniendo una pila de papeles. Señor y señora Miller, Alex me ha contratado para informarles de sus decisiones con respecto a sus asuntos personales y financieros. Su tono era tranquilo, clínico, un marcado contraste con la tormenta emocional que se estaba gestando. Con efecto inmediato, Alex cesa todas las contribuciones financieras voluntarias a ustedes y a su hermano. Esto incluye cualquier asignación, pago de deudas o asistencia con facturas. Además, ha revocado cualquier poder notarial, revisado su testamento y actualizado los beneficiarios de las cuentas para eliminarlos a ustedes. Entregó los documentos a mi padre. Él los tomó, su rostro una máscara de incredulidad. Mi madre le arrebató uno, sus ojos recorriendo la página, su boca abriéndose en un grito ahogado silencioso mientras el significado se asentaba. El dinero. Eso fue lo que realmente los golpeó. No mi dolor, no su negligencia, sino la pérdida de su confiable fuente de ingresos. No puedes hacer esto, chilló mi madre, su voz perdiendo toda pretensión de calma. Necesitamos ese dinero. Mark necesita ese dinero. Hemos llegado a depender de él. Exactamente, dije en voz baja. Han llegado a depender de él. Me vieron como una fuente de fondos, no como un hijo. Esto es indignante, rugió mi padre, arrugando ligeramente los papeles en su mano. Después de todo lo que sacrificamos por ti. Te criamos. Nos lo debes. Su rostro estaba rojo de ira, su máscara social completamente desaparecida, revelando la prepotencia debajo. ¿Qué les debo?, pregunté, incorporándome ligeramente, ignorando la sacudida de dolor en mi pierna. ¿Les debo por años de ser el segundo mejor? ¿Les debo por rescatar constantemente a Mark mientras me elogiaban por ser responsable y luego me castigaban exigiendo mis recursos? ¿Les debo por ignorarme cuando estaba herido? Nunca te ignoramos, insistió mi madre, volviendo la manipulación. Estás imaginando cosas. Eres un hijo cruel e ingrato. Mark es el que lucha, necesita más apoyo. Tú siempre has sido el fácil. Esta era su narrativa central. Yo era el fácil porque no les causaba problemas y proporcionaba soluciones. Mark era difícil y sensible porque constantemente necesitaba ser rescatado, lo que justificaba su enfoque y mi contribución financiera. Oh, creen que imagino cosas, dije, mi voz peligrosamente baja. ¿Sobre qué me ignoran? Sobre priorizar a Mark.
Miré a la señora Dawson. Señora Dawson, ¿le importaría reproducir la grabación de antes? La señora Dawson asintió, sacando su teléfono. Había presionado grabar en mi teléfono justo después de que mi madre respondiera, impulsado por un extraño instinto, una curiosidad mórbida sobre cómo reaccionarían. Esa grabación se había sincronizado automáticamente con mi almacenamiento en la nube, y le había dado acceso a la señora Dawson. Ella presionó play. La habitación estéril se llenó con el débil sonido de mi propia voz tensa diciendo, «Mamá, yo, estoy en urgencias». Hubo un accidente. Seguido por el suspiro impaciente de mi madre, el gruñido despectivo de mi padre, y luego sus voces, frías y claras, «¿Por qué estás haciendo tanto escándalo? No te estás muriendo. No llames presa del pánico. Mark necesita dinero urgentemente para pagar la multa». El sonido se cortó. El silencio flotó en el aire, denso y sofocante. Mis padres miraron fijamente el teléfono de la señora Dawson, luego a mí, sus rostros congelados de horror. Sus propias voces, su propia cruel indiferencia, reproducidas para ellos en audio innegable. La manipulación murió en sus labios, las racionalizaciones sonaron huecas. Esto no era Alex siendo dramático, eran ellos, atrapados con las manos en la masa. ¿Qué es eso?, tartamudeó mi madre, su rostro ceniciento. Eso, dije, mirándolos directamente, es la verdad. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que son. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia, una máscara aterradora de prepotencia expuesta. Tú. Nos grabaste. ¿Cómo te atreves? Eso es ilegal. En realidad, en este estado, no lo es bajo estas circunstancias, interrumpió la señora Dawson con calma, destrozando su fanfarronería con un simple hecho legal. Y el contenido habla por sí mismo, ¿no estaría de acuerdo? Ilustra con bastante claridad la naturaleza de la relación y la prioridad dada a la emergencia médica real del señor Miller versus el problema menor de su hermano. Esta grabación, junto con los extensos registros financieros que Alex ha compilado, señaló la pantalla de su computadora portátil donde la gran suma de dinero era visible, proporciona un caso convincente si deciden impugnar la decisión de Alex de cesar el apoyo financiero. Más bien desmonta cualquier reclamo de que él sea ingrato cuando se ve en el contexto de sus contribuciones sustanciales y la negligencia documentada de ustedes. Estaban acorralados. Su imagen estaba destrozada, no solo para mí, sino para una observadora profesional neutral. La pérdida financiera era real, la evidencia, innegable. La rabia luchaba con el pánico en sus ojos. «Te demandaremos», chilló mi madre, señalándome con un dedo tembloroso. «Le diremos a todo el mundo qué hijo tan horrible eres. ¿Te arrepentirás de esto?» «Son libres de emprender cualquier acción legal que consideren apropiada, señora Miller», dijo la señora Dawson con suavidad. «Sin embargo, tengan en cuenta que cualquier acción de este tipo requeriría la divulgación completa de estos hechos y registros en un foro público, y la difamación también es un asunto legal». Miré a mis padres, estas personas que se suponía que eran mi puerto seguro, mi familia. Parecían extraños, feos por la codicia y el control frustrado. «Váyanse», dije suavemente. «Simplemente váyanse. No queda nada que decir». Dudaron por un momento, quizás esperando que yo retrocediera, que me disculpara, que suplicara. Pero simplemente los miré, vacío de toda la vieja esperanza y dolor, solo viéndolos por quienes eran. Finalmente, furiosos, derrotados en esta batalla crucial, se dieron la vuelta y salieron del cubículo, los papeles legales arrugados todavía apretados en la mano de mi padre. El silencioso sonido de la puerta al cerrarse se sintió como el final de una era tóxica y dolorosa. El silencio que dejaron atrás era pesado, pero no estaba vacío. Estaba lleno del silencioso zumbido de las máquinas del hospital, los pasos distantes en el pasillo y el leve olor a antiséptico. Pero por primera vez, también se sintió como mi espacio, ya no esperando su validación, su llamada, su aprobación, solo mío. La señora Dawson recogió sus cosas. «Lucharán contra esto, Alex», dijo, su voz volviendo a su tono normal y tranquilo. «Intentarán hacerte la vida difícil. Espera llamadas furiosas, mensajes de texto de Mark, quizás incluso algunos correos electrónicos desagradables o publicaciones en redes sociales destinadas a hacerte quedar mal». «Lo sé», dije, y lo sabía. La tormenta no había terminado,
Pero el ojo del huracán había pasado, la confrontación central estaba hecha. Yo me encargaré de todo, me aseguró. Tu documentación es sólida. Su comportamiento, particularmente esa grabación, eso cerrará la mayoría de sus opciones legales muy rápidamente. Pueden intentar hacer ruido, pero no tienen base para obligarte a mantenerlos. Después de que la señora Dawson se fue, el dolor físico volvió a primer plano, un dolor constante y sordo. Pero era casi un dolor bienvenido, una sensación de anclaje después del torbellino emocional. Estaba físicamente roto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo, intacto, libre. Los días en el hospital se volvieron borrosos, dolor físico, pruebas, consultas. Pero el panorama emocional había cambiado sísmicamente. Sara me visitó, trayendo flores y preocupación genuina. No hablamos mucho de mis padres, no necesitábamos hacerlo. Su presencia, su simple amabilidad, fue una validación. Ella me vio. La reacción esperada comenzó casi inmediatamente después de que me dieran el alta y volviera a casa, cojeando con muletas, mensajes de texto furiosos de Mark, mensajes de voz desesperados y suplicantes de mi madre, alternando con acusaciones furiosas. No respondí. La señora Dawson había aconsejado un contacto mínimo, dejándola manejar toda la comunicación. Luego vinieron las repercusiones sociales. Mis padres eran maestros en manejar su imagen. Comenzaron sutilmente, publicaciones vagas en Facebook sobre el dolor de los malentendidos familiares y la naturaleza ingrata de algunas personas. Una tía lejana, probablemente alimentada con una versión distorsionada de los hechos, me envió un correo electrónico decepcionado sobre la lealtad familiar. Dolió ver su manipulación en acción, ver quién elegía creerles. Pero luego vinieron las contracorrientes. Sara me defendió sutilmente ante conocidos mutuos. Una prima con la que no había hablado en años, alguien que se había distanciado de ese lado de la familia hacía mucho tiempo, se puso en contacto. Alex, decía su correo electrónico, escuché lo que pasó con tus padres y Mark. Solo quiero que sepas que te creo. Yo también vi los patrones, durante años. Hiciste lo correcto. Se necesita un coraje increíble para ponerte a ti primero de esa manera. No estás solo. Ese correo electrónico me hizo llorar, no de tristeza, sino de profundo alivio. Un extraño objetivo, alguien que había presenciado su comportamiento, confirmó mi realidad. No era solo yo. No estaba loco. No estaba imaginando cosas. Estas conexiones, construidas sobre la comprensión compartida y el apoyo genuino, eran mi nueva familia. La señora Dawson manejó el ruido legal eficientemente. Las amenazas de demandas de los padres se desvanecieron cuando se enfrentaron a la evidencia que Alex había compilado y a las respuestas tranquilas y firmes de la señora Dawson. Aparentemente, Mark intentó conseguir un abogado para obligarme a pagar la multa de su infracción, pero eso no llegó a ninguna parte. El grifo financiero estaba bien y verdaderamente cerrado. Mi pierna sanó lentamente. Las muletas fueron reemplazadas por un bastón, luego por nada. La fisioterapia fue dura pero sencilla. Fue la curación emocional y psicológica la verdadera maratón. La terapia ayudó, hablar sobre los años de manipulación, comprender mis propios patrones de búsqueda de validación, aprender a aceptar que la dinámica familiar que anhelaba nunca fue real. La libertad financiera era palpable. No se trataba solo de tener dinero, se trataba de la ausencia del temor, el temor a que sonara el teléfono, al correo electrónico pidiendo dinero, a los chantajes emocionales. Mi cuenta bancaria creció, no solo en números, sino en lo que representaba, mi trabajo, mi valor, para mí. Podía ahorrar, invertir, planificar mi futuro, un futuro ya no atado a sostener a otros. Pensé mucho en lo que significaba la familia. No era la sangre, no inherentemente. Era el respeto, el amor, el apoyo, los límites, las personas que aparecían no porque estuvieran obligadas, sino porque les importaba. Sara, la señora Dawson, mi prima, ellas eran mi familia ahora. Perder a mis padres y a mi hermano se sintió como una muerte, un duelo complejo por personas que todavía estaban vivas. Hubo momentos de tristeza, olas de luto por el ¿qué pasaría si? Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Fueron reemplazados por la paz, por el respeto propio, por la tranquila fortaleza de saber que me había salvado a mí mismo.
Mi viaje desde aquella estéril sala de urgencias no fue solo sobre la curación de una pierna rota, fue sobre la reparación de un espíritu roto. Había sido explotado financieramente, descuidado emocionalmente, y manipulado por las personas que se suponía que eran mi base. Pero en su último acto de negligencia, me habían dado el doloroso regalo de la claridad. Me mostraron que mi valor no estaba en mi billetera o en mi disposición a sacrificarme, sino en mi derecho inherente a ser tratado con dignidad y cuidado. Tuvo que estar roto, herido y abandonado en una habitación estéril para que finalmente entendiera el verdadero significado de los límites. Tuvo que ser la verdad cruda e innegable de su indiferencia para liberarme de la necesidad de su aprobación. Perdí una familia que nunca me vio de verdad, pero me encontré a mí mismo, y esa fue una recuperación más profunda que cualquier curación física. Para cualquiera que se haya sentido invisible, no escuchado o utilizado por las personas que llama familia, sus sentimientos son válidos. No lo están imaginando. Su valor no se mide por lo que proporcionan o cuán fácilmente pueden ser controlados. Establecer límites, incluso con la familia, no es un acto de crueldad, es un acto de autopreservación. Es un acto de valentía. No están solos. Si esta historia resonó con ustedes, o si han navegado por dinámicas familiares difíciles similares, los invito a compartir su experiencia o pensamientos en los comentarios a continuación. Podemos encontrar fuerza al compartir nuestras historias.